Bienvenidos a un episodio más de La música del habla. Hoy vamos a hablar sobre algo clave que nos ayuda a entender cómo hablamos y cómo nos comunicamos con claridad: la prosodia. La prosodia es el conjunto de elementos del habla que van más allá de las palabras en sí. Es lo que le da ritmo, entonación y emoción a lo que decimos. Gracias a la prosodia podemos saber si una frase es una pregunta, una afirmación o una exclamación, aunque las palabras no cambian. Dentro del estudio del habla solemos distinguir entre dos grandes grupos: los aspectos segmentales y los aspectos suprasegmentales. Los aspectos segmentales son los sonidos individuales, como las consonantes y vocales, es decir, lo que forma el contenido literal del mensaje. En cambio, los aspectos suprasegmentales, que es donde entra la prosodia, se superponen a esos sonidos. Incluye cosas como la entonación, la acentuación, la velocidad, las pausas y el ritmo. Todos estos rasgos no cambian las palabras, pero sí cambian la forma en la que se interpretan. Por eso hoy vamos a hablar de ellos. Para empezar, tenemos la entonación. Para que los oyentes perciban los cambios prosódicos, es importante que el hablante haya modulado su voz con diferentes variaciones de tono, volumen de voz e intensidad. Recordemos que tono, agudo, grave, altura, alto, medio, bajo. La entonación son variaciones de frecuencias fundamentales que se producen a lo largo de la emisión, y las inflexiones tónicas. Es la variación perceptiva que provocan las variaciones de tono, duración e intensidad en una determinada oración. Los vicios más frecuentes en la entonación son el dejo, el tonillo, desentono, la monotonía y la afectación. La entonación debe servir para mantener la atención del oyente. La monotonía, la falta de cadencia, los sonetes y las dislocaciones acentuales provocan confusión. Otro de los elementos suprasegmentales de la prosodia es la acentuación, que es la prominencia de una sílaba en contraste con las demás que la rodean, tanto dentro de la misma palabra como dentro de una oración. Es un recurso clave al momento de distinguir entre dos palabras que se escriben de igual forma, pero que dependiendo de dónde se sitúe la sílaba tónica, puede cambiar completamente su significado. Aunque suele estar ligada con las reglas ortográficas, no quita la existencia de varias palabras con doble acentuación. Es decir, palabras que tienen diferentes pronunciaciones dependiendo de dónde se sitúe la acentuación y que ambas son correctas. Esto no solo existe para palabras con significados diferentes, sino que también hay muchas palabras con los mismos significados pero que pueden pronunciarse de dos maneras distintas. El rol que cumple la acentuación en todo esto es darle sentido a la palabra, lograr que el oyente entienda lo que estamos intentando decir. Pero por otro lado también puede usarse para llamar la atención sobre cierta parte en específico o simplemente para volver a ganar la atención de la persona que nos esté escuchando. Puede ser un recurso peligroso no solo porque puede cambiar totalmente el sentido de una palabra o incluso de una oración, sino que también puede ser mal usada por las pausas. Una pausa mal puesta termina haciendo que una acentuación incorrecta transforme el elemento átono de una palabra en un elemento tónico, cambiando por completo lo que estamos intentando decir. Cuando hablamos no lo hacemos todo de corrido. Vamos haciendo pausas y aunque a veces no las notamos, estas pequeñas interrupciones tienen un papel fundamental en la comunicación. Las pausas son esos silencios breves que usamos al hablar. No están ahí por casualidad, aunque a veces ni siquiera concienticemos por qué las hacemos. Nos sirven para organizar nuestras ideas, para respirar y para dar énfasis en ciertas palabras o frases.
Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo digo vamos a comer niños que cuando digo vamos a comer niños. Existen varios tipos de pausas. Primero está la pausa respiratoria, que es la que hacemos simplemente para tomar aire. Aunque parece algo natural, también influye en cómo se estructura el mensaje. Luego está la pausa sintáctica, que usamos al terminar una oración o al separar partes de un discurso. Ayuda a que el mensaje se entienda mejor. También está la pausa enfática, que se utiliza para resaltar una palabra o una idea importante. Por ejemplo, si digo, esto es muy grave. Estoy usando la pausa para llamar la atención. Y por último, la pausa dramática o expresiva. Es muy común en el teatro o en los discursos. Genera expectativa, emoción o tensión. Las pausas no son solo silencios, son herramientas poderosas que le dan ritmo, claridad y sentido a lo que decimos. Son importantes porque permiten no solo ayudar a que el hablante no se agote, sino que también aportan naturalidad y fluidez al discurso. La velocidad se asocia al tiempo que tarda el hablante en articular un enunciado correcto. Se define como el número de sonidos que se realiza en una unidad de tiempo determinada. Se ha distinguido entre velocidad de articulación y velocidad de elocución. El primer caso no tienen en cuenta las pausas, mientras que en el segundo sí. La rapidez en la elocución depende de las lenguas, pero también del individuo. Las articulaciones en la velocidad transmiten a los oyentes estados de ánimos diferentes, como el nerviosismo o la ira, que se refleja a través del incremento de la tasa de habla. Por el contrario, el aburrimiento está relacionado con una lentitud. El incremento de estos parámetros, es decir, el resto de los elementos de la prosodia, pueden afectar a la pronunciación que se esté articulando. Por lo tanto, esto puede dificultar la percepción del mensaje, como el volumen de la voz, parámetro muy importante cuando se considera el énfasis en los medios de comunicación. Para finalizar, tenemos el ritmo, que es el último rasgo de la prosodia. Se refiere al patrón de acentuación y velocidad de las palabras en una frase. El ritmo puede variar dependiendo de la velocidad, entonación, pausas y acentuaciones que el locutor esté utilizando. Es decir, el ritmo está relacionado con los anteriores rasgos prosódicos en conjunto. Es importante porque a través de él podemos transmitir emociones y sentimientos y que éstas sean comprendidas por un receptor. Mejora la comprensión, clarificando el significado de las palabras y oraciones. Atrae al oyente y mantiene su atención. El ritmo puede variar dependiendo el contexto y el contenido que se esté tratando. Por ejemplo, una publicidad va a manejar un ritmo suave y amoroso para poder vender el producto. En cambio, el ritmo en una narración deportiva es rápido y apasionado en describir los eventos deportivos en vivo. Terminamos este video recordándoles que la prosodia es mucho más que solo las palabras que decimos. Es el conjunto de elementos como la entonación, la acentuación, la velocidad, las pausas y el ritmo que le dan vida, sentido y emoción a nuestro discurso. Es lo que nos permite comunicarnos, expresarnos, organizar nuestras ideas y conectar mejor con quienes nos escuchan. Por eso, entender y cuidar la prosodia es clave para mejorar nuestra comunicación diaria, ya sea en una conversación casual, una presentación o cualquier situación donde las palabras cobran vida. Así que, la próxima vez que hables, presta atención no solo a lo que decís, sino también a cómo lo decís, porque ahí está la verdadera música del habla.